Muchas gracias, Muriel, un honor dirigirme a ustedes. La verdad es que también he disfrutado mucho estas sesiones de los sábados con distintos temas y mucho más, pues para mí me alegra en esta tarde el tema de las edificaciones verdes, que es una de mis pasiones. Bien, aquí tengo, antes de iniciar, voy a usar muchas imágenes que son de una organización hermana a la que yo represento. El Panama Green Building Council es una asociación sin fines de lucro panameña que promueve la construcción y el entorno sostenible y trabajamos muy de la mano con el US Green Building Council de Estados Unidos. Ellos han desarrollado varios sistemas y varias herramientas ambientales, y muchas de las imágenes que voy a utilizar hoy son propiedad de ellos, así que aquí les doy su crédito. Bien, ¿por qué nos preocupamos por la construcción ecológica? Pues bueno, sabemos que estamos preocupados por los mares, que estén más limpios, estamos preocupados por nuestros bosques, para que se conserve la biodiversidad, en fin, estamos muy preocupados normalmente en los temas ecológicos por la biodiversidad y los entornos que no han sido alterados o que todavía conservan grandes rasgos de no estar alterados por la interacción humana. Sin embargo, en nuestro día a día, nosotros tenemos un espacio que ocupamos y ese espacio son las edificaciones y son las ciudades. Pasamos más de un 80% de nuestro tiempo dentro de edificaciones. Entonces también tiene que preocuparnos cómo estas edificaciones impactan el ambiente y cómo podemos hacer que ellas impacten menos, porque allí es donde se desarrolla nuestra vida diaria. Vamos a pasear al bosque una vez cada cierto tiempo y vemos los mares una vez cada cierto tiempo, a pesar de que tenemos la bendición en Panamá de que los tenemos enfrente. Y aunque definitivamente queremos que 24 horas al día, 7 días de la semana, estos ecosistemas estén saludables, también tenemos que empezar por casa. Entonces, ¿qué sucede? Que como aquí en estas edificaciones es donde desarrollamos nuestras actividades, es allí también donde hacemos un uso intenso de recursos que en muchos casos tienen presiones y también producimos una gran cantidad de desechos. Por ejemplo, aquí podemos ver sobre el consumo de agua potable, en esta lámina, la producción de desechos, el uso de materias primas, también todo lo que tiene que ver con el impacto de nuestra huella de carbono, del cambio climático, la energía en general, pues la energía en general incluye los combustibles que utilizamos para transportarnos y otras fuentes de energía, y también entonces la energía eléctrica. Todos estos recursos realmente hacemos uso de ellos en su mayoría en edificaciones o yendo de una edificación a otra, porque es así nuestra forma de vivir desde que salimos de las cuevas hace varios millones de años. Entonces, esa es nuestra preocupación hoy, que nuestra casa también sea sostenible. Entonces, hay muchas personas que me han antecedido y que se dedican a estudiar de qué manera podemos reducir estos impactos negativos y de qué manera podemos ser más racionales en el uso de los recursos en las edificaciones. Y han diseñado sistemas y estrategias y herramientas para que en estos edificios tengamos un óptimo desempeño. Y luego de haber probado estas estrategias, entonces han medido, porque es muy importante saber que lo que no se mide no se puede cambiar. Por eso a veces, por ejemplo, los expertos nos dicen cuánto gasta usted, nos dice el que nos ayuda a preparar el presupuesto familiar, o cuánto come usted, me pregunta la nutricionista, ¿no? Y cuánto pesa, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Si yo no sé cuántas libras o cuántos kilos peso, puedo hacer toda clase de dietas y al final no sé si estoy obteniendo un resultado. Entonces, de la misma manera, estos profesionales se han dedicado a medir y han encontrado que cuando se implanta un sistema integral en las edificaciones para mejorar el uso de los recursos, se pueden conseguir grandes resultados. La energía, el uso de energía baja de un 24 a un 50%, las emisiones de carbono también bajan, el uso del agua, que es importantísimo
porque sin ella no podemos realizar las actividades más elementales, también disminuye 40%, y los desechos sólidos, tanto de la construcción como de la operación de un edificio, también pueden disminuir a un 60% y algunos más. Entonces, es bien importante que entendamos que la construcción ecológica, los edificios llamados verdes, aunque tengo muchos colegas que no les gusta el término verdes, porque entonces las personas empiezan a preguntar que por qué el edificio es de otro color, que por qué no está pintado de verde, pero se les llama así pues por la identificación del color verde con el tema ecológico. No solamente abordan los temas de la construcción, sino de tratar de planificar desde el diseño, ver los impactos que se generan en la construcción y también ayudar a los usuarios de los edificios, que somos todos, a que la operación sea sostenible. Entonces, esto es lo que llamamos un análisis del ciclo de vida completo de algo, ¿no? Desde que lo planificamos hasta que lo traemos o lo construimos y cuando lo estamos utilizando. Sabemos que la construcción de un edificio genera impactos. Hay ruido, hay polvo, hay materiales, se traen cosas, se cortan árboles para la madera, se extraen piedras de las canteras, se mezclan cementos, se funden metales para hacer las vigas. Hay toda una serie de actividades y esas actividades generan impactos, pero son en un periodo corto porque la construcción de un edificio siempre es corta. En cambio, la vida que él va a tener útil, donde lo vamos a estar utilizando, es mucho más larga. Si vamos a demorarnos 1 año, 2 años construyendo un edificio, estamos pensando que lo vamos a usar 50 años, 70 años, o cuidado que se usa mucho más. Entonces, es bien importante tener en cuenta eso, que la operación del edificio tiene que ser sostenible. También algo que es importante es el tema de las emisiones de CO2, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Bien, el concepto que está detrás de las estrategias para edificios verdes es lo que se llama la línea base triple. En inglés eso se denomina triple bottom line, y en inglés le dicen las 3 P's, porque ellos le llaman People, Profit and Planet. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que haber un equilibrio entre la parte económica o la prosperidad, entre la parte ambiental y entre la responsabilidad social o el confort de las personas. Entonces, no podemos privilegiar solamente lo económico. En el caso de los edificios, por ejemplo, no podríamos privilegiar nada más lo más barato, si eso afecta el confort y afecta el ambiente. No podemos tampoco privilegiar el confort si entonces no nos alcanza el dinero para las cosas que queremos implantar. Y tampoco podemos privilegiar nada más el ambiente, el entorno, en detrimento de los otros 2 aspectos. Entonces, lo que busca la construcción sostenible es que nos mantengamos siempre en este balance. Bien, aquí tenemos una lámina que traje del USGBC sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, que muchas veces ahí vemos los gases que están como en esa nubecita, y muchos expertos las clasifican en fuentes fijas y fuentes móviles. En el caso de los edificios, nosotros estamos entre las fuentes fijas. Pero me gusta siempre referirme a esto porque hace muchos años, cuando yo empecé en el tema de la construcción verde, y estábamos certificando un primer edificio en Panamá, que era el de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, una periodista vino a entrevistarme y yo le hablé de los gases de efecto invernadero y el cambio climático. Y entonces la periodista me dijo: a ver, arquitecta, pero explíqueme una cosa, ¿dónde está la chimenea por la cual los edificios echan los gases de invernadero? Entonces, eso me preocupó porque me di cuenta que había un poco de confusión con el tema de los gases de invernadero y de cambio climático, sobre todo porque aquí no tenemos chimeneas para calentarnos porque hace bastante calor. Y de ahí yo pues siempre trato de retroceder porque sé que no todas las personas han estado expuestas a los conceptos de cambio climático y de los gases de invernadero. Todo
uso de energía que nosotros hacemos de distintas fuentes produce los llamados gases de invernadero. ¿Por qué? Porque la energía al final irradia calor, porque no existe una fuente de energía 100% eficiente. Aquellos que dieron química en la escuela secundaria, por ejemplo, recordarán que en las reacciones químicas siempre se ponía tal elemento más el otro y una flecha. ¿Cuántos recuerdan eso en química? ¿No? Y una flecha y después estaba el compuesto que resultaba, ¿no? Por ejemplo, hidrógeno más oxígeno, ¿no? Y una flecha y se producía agua. O al revés, si vamos a descomponer el agua, se producía el oxígeno y el hidrógeno. Pero todas las reacciones de descomposición de la materia tienen que realizarse a través de cambios de estado y eso implica energía y la energía es calor que va al ambiente y también van los subproductos de los gases de invernadero. Entonces, ¿qué sucede con los gases de invernadero? Que ellos se acumulan como una nube, como esa nube que tenemos aquí, aunque no la veamos, y no dejan escapar el calor hacia el espacio. Entonces nos convertimos en un invernadero, como cuando ponemos esa toldita o esa cúpula encima de unas plantas y ahí se concentra el calor. Ese efecto de invernadero, aunque el señor Trump no crea en él y no le guste, pues nos está produciendo gran parte de las variaciones del clima y de efectos negativos, que en el caso de Panamá nos ponen a nosotros en mucho riesgo. Somos un país vulnerable porque tenemos muchas costas, tenemos un clima lluvioso y los factores del clima se han vuelto más extremos en la medida del cambio climático. Los momentos de sequía son más fuertes y más frecuentes, los eventos de inundaciones extremas también son más fuertes. Entonces, somos un país vulnerable al tema del cambio climático. Por tanto, cuando queremos que una construcción nos ayude a paliar los efectos del cambio climático, estamos hablando fundamentalmente de que su uso de energía baje y sea, además de las fuentes, menos nocivas posibles. Entonces, esa es nuestra intención, que podamos evitar esas emisiones de carbono en las edificaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, una gráfica, una ilustración representativa que nos pone más o menos los niveles de los gases de invernadero de los edificios en la actualidad, que es la línea que vemos arriba. Esto señala. Yo tengo miedito que se estropee. Luego vemos en la gráfica que está ondulada del medio los edificios que llamamos eficientes o verdes en la actualidad. Tienen mucha menor cantidad de gases de invernadero. Y luego abajo vemos los edificios llamados ecológicos, edificios verdes o de alto desempeño, que pensamos que incluso a dónde pueden llegar. Porque hoy en día no solamente se habla del concepto de evitar impactos, sino también se habla de actividades y de edificios regenerativos que contribuyan. Y se está hablando mucho, a lo mejor algunos de ustedes lo habrán escuchado, de los edificios netos o los edificios cero, net zero. Estos edificios son los que, por ejemplo, no consumen energía o no consumen agua de fuentes externas. Ellos puede ser que consumen y producen, pero al final el balance es cero. Y luego hay los positivos o regenerativos que entregan. Por ejemplo, si yo pudiera tener unos paneles solares en mi edificio y no solamente no me conecto a la red o no solamente es que no puede ser que recibo de la red, pero al final la energía que entrego por mis paneles solares es más de la que yo consumo. Entonces es un edificio que está entregando. Un edificio, por ejemplo, que entregara agua en vez de tomarla del sistema. Un edificio un proyecto donde se siembre y se reforeste, mucho más allá de lo que se ha podido cortar. Entonces estamos hablando ya de tratar de ser regenerativos para poder paliar los impactos ambientales. Bien, todos los sistemas integrales que abordan edificios
más o menos siguen estos puntos que tenemos aquí. El transporte y los nexos con lo que está alrededor son muy importantes, porque como les decía, no solamente tenemos impactos cuando estamos adentro de los edificios, sino cuando nos movemos de unos a otros. Si un edificio lo planificamos en un lugar muy aislado, entonces siempre las personas van a tener que tomar un automóvil porque no hay transporte, o no pueden caminar, o cada vez que necesitan algo tienen que tomar un automóvil. Entonces estamos necesitando una gran cantidad de energía relacionada con ese edificio. En el caso de Panamá, el mayor consumo de energía es el transporte. En palabras del subsecretario de la Secretaría de Energía de Panamá, el transporte es la bestia negra de la energía en Panamá. Ni siquiera son los edificios, porque nosotros tenemos un parque enorme de vehículos particulares, muy poco transporte compartido, y ese parque de vehículos es altamente ineficiente. Entonces, tenemos que tratar de, para ser más sostenibles, de movilizarnos hacia otra perspectiva. El sitio, cómo maneja sus aguas pluviales, los temas del terreno, de la erosión que se puede producir durante la construcción, también es importante. Luego vienen los temas de recursos que son prioritarios en la operación, como es el agua. Ser eficiente en el uso del agua y ser eficiente en el uso de la energía. Entonces, aquí también hay un concepto que es muy importante. Ser eficiente no significa vivir en privación. Así quisiera yo con la nutricionista, ¿no? Que me ponga una dieta, pero que yo me sienta llena, ¿no? Lamentablemente, a veces no me siento llena con la dieta, sino que me siento que me estoy privando del dulce de chocolate. Bueno, de esa misma manera, ahorrar o ser eficiente en energía, digo en agua, por ejemplo, no significa que ahora no le vamos a poner agua a la gente o que la gente no se va a poder bañar, porque eso no es lo que queremos. Recordemos que tenemos una triple línea base, lo económico, lo ambiental y las personas. Entonces, si no dejamos que la gente se bañe, puede ser más económico, puede ser más ambiental, pero las personas no van a estar en un estado de salud y confort apropiado. De la misma manera, con el uso de la energía, la eficiencia en energía no significa privarnos. Por eso yo en lo particular, por ejemplo, me opongo fuertemente a los programas de eficiencia de energía que consisten en apagarle los aires acondicionados y las luces a la gente 2 horas y 3 horas. Porque la pobre gente no aguanta. Eso se llama privación. Obviamente, uno se priva cuando lleva a los extremos. Por eso es que la nutricionista me dice que yo me tengo que privar del dulce de chocolate porque si no, no va a bajar nunca, ¿no? Pero esas son las cosas que debemos evitar. La idea es que busquemos la forma de reducir nuestro consumo sin reducir el impacto sobre nosotros mismos. Porque ¿qué resulta? Que podemos tener unas lámparas mejores, pero no es que vamos a vivir en la oscuridad. O podemos tener un aire acondicionado que utilice menos energía. O podemos tener un edificio mejor diseñado que no necesita aire acondicionado porque puede abrir la ventana y puede pasar la brisa. Pero no es que ahora vamos a matar a las personas en la oscuridad y en el calor. Entonces, la eficiencia es utilizar de la mejor manera. Y la mejor manera siempre va unida a esa línea base triple. Aquí también vemos que se habla de materiales y de recursos sostenibles. ¿Por qué? Porque gran parte de los materiales pues también tienen sus emisiones en el momento que se generaron, se transportaron o se vayan a cambiar. Entonces hay muchas consideraciones en relación a los materiales que tenemos que tomar en cuenta. Por otro lado está la calidad de aire. Cuando estamos afuera de los edificios a veces nos preocupa y decimos el aire está contaminado, no me gusta este smog, me están echando los carros, ¿no? No me gusta esto que estoy viendo de las quemas, este hollín. Pero cuando estamos adentro de los edificios, ¿qué pasa si no nos estamos dando cuenta que muchos elementos son contaminantes? Pinturas, productos químicos. Entonces eso también lo tenemos que controlar. Y por otro lado, también la mayor parte de los edificios verdes
tratan de ser innovadores, tratan de abordar las prioridades regionales que hay en cada lugar y tratan de que el edificio también de por sí sea una herramienta educativa, de que las personas cuando están en un edificio reciban un mensaje para que eso impacte su vida y lo vayan poniendo en práctica en otros lugares. Aquí tenemos algunas de las categorías de impactos, ¿no?, que ya les había hablado, el cambio climático. Entonces, por ejemplo, todos los sistemas de edificios verdes en general le dan mucha importancia al cambio climático. Aquí vemos del lado derecho, vemos como la ponderación de esos impactos. El cambio climático, primero, la calidad ambiental interior, y por calidad ambiental entendemos la salud y el confort de las personas. Y luego vienen los otros aspectos que debemos cuidar. Bien, hay un sistema que es el que nosotros utilizamos más en Panamá, que para edificios verdes, que es una certificación que se llama LEED. LEED es una etiqueta ambiental. Las etiquetas ambientales están dentro del ramo de herramientas de gestión ambiental. Hay muchas herramientas de gestión ambiental. Desde la ley que te pone una multa si tú no haces algo, ¿no?, hasta los incentivos, la información que hay para el público y demás. Bueno, ¿qué son las etiquetas ambientales? Que cuando tú ves algo como consumidor, como usuario o como el que va a comprar, como el que es un cliente, tú enseguida sepas de qué se trata. Entonces, por ejemplo, ustedes ven que cuando compramos la comida, a veces tenemos un sello que dice bajo en grasa o cero azúcar, ¿no? Entonces, el que le interesa ese tema ya sabe que esa es la lata que va a coger, ¿no? O bajo en sodio, por ejemplo, para las personas que sufren de la presión, ¿no? Usted ve ahí, por ejemplo, la salsa china, la normal y la baja en sodio. Entonces, si a usted le preocupa ese tema, usted de una vez coge porque tiene algo en la etiqueta. ¿Por qué? Porque el consumidor hay que facilitarle la vida. Si no tiene la etiqueta, usted se tiene que poner a leer todos los ingredientes que compone en una y todos los ingredientes que compone en la otra, ¿no?, para finalmente tomar su decisión. Bueno, de la misma manera, LEED es una etiqueta ambiental que le dice a los usuarios, a los compradores, a los que van a alquilar en un edificio, este edificio cumple con una serie de estrategias para reducir los impactos ambientales. Entonces, no es que la persona ya no se va a preocupar más, pero ya tiene una garantía de que lo están ayudando a reducir su impacto ambiental. Obviamente, con todos los productos, el uso que usted hace de ellos también tiene que ver, porque si yo cojo la salsa china baja en sodio y me echo 3 vasos en mi comida, igual me va a dar un faracho, ¿no? De la misma forma, usted puede estar en un edificio LEED, un edificio ambiental, y usted puede hacer desastres, ¿no? Entonces, pero es una herramienta para ayudar a las personas. LEED significa liderazgo en diseño de energía y ambiente, en inglés. Y es un sistema que es propiedad intelectual del US Green Building Council. Ellos lo desarrollaron y lo han ido mejorando a través de los años. Es una de las herramientas que usamos aquí. En Panamá hay ahora mismo 40 proyectos que han sido certificados o están certificándose LEED. Yo he trabajado en 14 proyectos de distintas clases, tamaños, que se han certificado, desde la que les mencionaba de APEDE, que fue el primero aquí en Panamá, como otros proyectos. Ciudad del Saber, por ejemplo, pone como condición para las nuevas construcciones que tienen que certificarse LEED. Ahora el gobierno de la República de Panamá también está haciendo mucho énfasis en eso y últimamente han salido varias licitaciones donde los edificios del gobierno se les pide que cumplan con esto. ¿Qué sucede a veces con los edificios LEED? Que enseguida la gente nos pregunta, bueno, pero es que eso debe ser más costoso, eso es muy caro. En primer lugar, tengo que decirles que caro depende de cuál es nuestro punto de comparación. Más caro que cuál es la opción que ibas tú a tener inicialmente. Obviamente, un edificio cuya calidad de construcción
original planificada no era muy buena, un edificio para llevarlo a la certificación LEED sí va a ser mucho más costoso. Pero si ya un edificio partía de unas buenas condiciones, buenos materiales, buenos artefactos, no va a ser tan difícil llevarlo a LEED. Porque de hecho muchos de mis colegas arquitectos, cuando yo les presento la lista de requisitos, me dicen, pero ese tipo de artefactos ya yo los pongo, pero esos vidrios de tal ya yo los pongo, pero esto ya yo lo consideré. Bueno, tú estás considerando varias cosas ya, vamos a unirlas todas y vamos a mejorar otras y entonces vamos a conseguir que tu edificio se certifique. Bien, aquí por ejemplo vemos el año pasado, y esta gráfica sí, creo que me la dio CBRE, en México y en Panamá, la cantidad de edificios que se están certificando. México, por supuesto, es un país mucho más grande, pero vemos que proporcionalmente, pues en Panamá, muchos edificios, donde dice CS, que es la barra verde que está arriba, es el sistema dentro del LEED que se llama Core and Shell. Core and Shell son los edificios que se entregan crudos para que las personas entonces le hagan la parte interior. Ese es el sistema que más se está utilizando de LEED en América Latina. Y luego viene entonces nueva construcción, que nueva construcción son edificios que ya se terminan por completo. Entonces, esa es la segunda parte. La razón de esto es que en realidad hay muchos más edificios que se entregan en crudo, o algunos también le llaman especulativos, porque son los edificios que se venden por pisos o se alquilan por pisos, que edificios que la gente construye completos, terminados, acabados para su propio uso. Entonces hay una proporción de eso. Y también hay entonces interiores comerciales, escuelas, hospitales, clínicas y edificios ya en operaciones que también se certifican LEED. La mayor dificultad que tenemos ahora mismo con la certificación LEED es muy pocos edificios existentes que hayan querido cambiar a que su operación sea certificada por LEED. Y fundamentalmente porque es algo que tiene que hacerse en el momento que se entra a renovar, porque le van a pedir revisar sus aires acondicionados para que los gases no sean perjudiciales, le van a pedir un historial de su consumo por 2 o 3 años para demostrar que va a hacer mejoras. Entonces, son temas que hay que realizarlos al momento que uno va a decidir mejorar o renovar un edificio, y tiene que contar con un presupuesto para eso. Entonces, fundamentalmente lo que se está certificando es lo nuevo que se está incorporando en las ciudades. Bien, en estos sistemas se hace un proceso integral, y el proceso integral significa que hay que establecer objetivos, tiene que haber una conversación entre todos los que van a estar allí, incluyendo, si se puede, a los futuros usuarios, para ver qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer, y cómo las decisiones que se van a tomar unos pueden impactar a otros. Y entonces investigar, perfeccionar lo que se va a hacer, tratar de tener sinergia, es decir, que de una sola estrategia o de una sola cosa que hagamos tratemos de obtener y minimizar la mayor cantidad de impactos posibles, y entonces medir eventualmente durante la operación cómo va el desempeño, porque a veces una cosa es lo que uno planifica y otra cosa es lo que resulta en la realidad. Nosotros tuvimos una certificación LEED de un local y me llamaron en un momento dado para decirme que estaba consumiendo más energía que lo que se había programado. Pero entonces cuando yo llego, empiezo a inspeccionar los espacios, ¿no?, para ver qué será lo que está pasando, ¿no? Y entonces veo aquí la recepción y veo esto y veo lo otro, y cuando abro así me encuentro con unas ollas en la cocineta, que era una cocineta que supuestamente era para que calentaran con un microondas algo que se iban a comer al mediodía. No, ahí había poco faltaba para que fuera un restaurante. Ahí hacían arroz, poroto, lenteja, pollo guisado, ¿no? O sea, parece que eran bien habilidosas algunas de las personas que trabajaban allí, y cocinaban. O sea, no era que calentaban, cocinaban con energía eléctrica. Por supuesto, ¿no?, que gastaban. Y bueno, la persona que vino conmigo de Casamatriz casi le da algo, ¿no?
Y además de eso, descubrimos ese día que el aire acondicionado, por una falla en el entrenamiento, el aire acondicionado que tenían, que era muy bueno, muy eficiente, iban al breaker y lo apagaban en el breaker. Porque resulta que no lo sabían apagar o no lo sabían. Algo había pasado allí en el entrenamiento. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando usted apaga un aire en el breaker, el aire se desprograma. Entonces ya el aire no se prendía, ni las temperaturas, ni nada las controlaba como tenía que ser. Entonces, por eso es importante que todas las partes conversen y estén en la misma página. Porque si yo no sé que la gente va a cocinar, en vez de calentarse el sándwich, está difícil que yo realmente pueda programar cómo es el uso que se le va a dar. O, por ejemplo, si yo no sé que la persona se la pasa en una computadora, a lo mejor le voy a poner un vidrio, le voy a poner una ventana que le va a molestar el reflejo. Todos esos aspectos tienen que tomarse en cuenta en un diseño. Bien, yendo a las distintas categorías que les he hablado, transporte, agua, energía, pues para ponerles ejemplos de algunas estrategias, porque esta es una charla corta, pero como les decía, me gustaría tocar algunos ejemplos. El transporte tiene que lo ideal es planificar a que estemos en sitios que estén integrados a formas de movernos y que tengan facilidades alrededor que lo hagan sostenible. Pero no siempre eso se puede planificar, porque a veces a uno le dan un lote y el proyecto tiene que hacerse allí. O sea, por ejemplo, cuando el biomuseo se instaló aquí, tomó este lote por diversas razones y a lo mejor no había el sistema de transporte público que ellos hubieran deseado, pero este es el lote del proyecto. Entonces, por otro lado, hay otras estrategias también que se pueden utilizar con el transporte, que es tratar de incentivar entonces a los usuarios de otras maneras. La mayor parte de los edificios LEED, por ejemplo, tienen estacionamientos, así como están los de discapacitados, también tienen estacionamientos para autos compartidos y para autos eficientes. De manera que las personas que usan el auto compartido, que no vienen solitas, y también los que vienen en autos eficientes, sepan que ahí van a encontrar un estacionamiento y que están en ventaja contra el que viene solo en su auto. Entonces, todos esos son mecanismos que se utilizan para tratar de incentivar. También se hacen temas de transporte colectivo para los empleados, de lo que se llama carpool, para que ellos se vayan juntos. Entonces, todas esas son estrategias que se pueden implementar para promover el transporte. La eficiencia en agua, pues bueno, de una forma sencilla, hay muchos artefactos que son de bajo consumo y no son más costosos que los demás. Es sencillamente un tema de saber escoger cuando vamos a colocar un grifo, cuando vamos a colocar un inodoro, saberlos escoger. Si ya queremos ir más allá, entonces podemos ver si hacemos uso de agua de lluvia. Recogemos agua de lluvia en este país que nos sobra y a veces no solo nos sobra, sino que nos quiere ahogar y la podemos utilizar para lo que no es potable, para lavar, para las torres de enfriamiento, los aires acondicionados, para el riego de las plantas y entonces nos reservamos el agua potable para lo que realmente la necesitamos, ¿no? Porque es un contrasentido que estemos potabilizando agua, bombeándola a un costo alto para el que llegue a la ciudad. Ustedes saben que cuando se va la energía no tenemos agua en gran parte de la ciudad de Panamá. No tenemos agua porque la planta de Chilibre está del otro lado de la división continental. El agua hay que subirla y volverla a bajar. Y en muchos lugares hay que subirla, por ejemplo, a los tanques de tinajitas, ¿no? Y demás, y volverla a bajar. Y todo eso es un gasto de energía, aparte del agua. Entonces estamos haciendo un gran esfuerzo para potabilizar el agua, traerla y luego la vamos a utilizar para regar una planta que no solo no necesita agua potable, sino que a lo mejor ese cloro no le cae ni tan bien. Entonces podemos utilizar otras estrategias. Cada edificio tiene que ver qué puede y qué no puede hacer, porque no todas las estrategias se pueden utilizar en todos los edificios. Así como yo puedo tener un closet lleno de ropa, pero no me voy a poner 7 camisas para salir un día. Yo tengo que escoger para lo que me conviene. Bien, el tema de energía, como les decía, es uno de los temas súper importantes, porque cambio climático y energía y economía también de nuestro bolsillo
van casados. Ahora mismo, por ejemplo, la Secretaría de Energía acaba de emitir una guía de construcciones sostenibles, donde establece los parámetros de energía para las nuevas construcciones a partir de cierto rango, y esa guía va a implementarse a partir del mes de noviembre de este año. Entonces, por primera vez tenemos una norma donde a los edificios se les va a decir: tú tienes que buscar tu forma de no consumir más de tanto por metro cuadrado. ¿Cómo tú te las vas a arreglar? Hay muchas maneras. No te lo vamos a decir porque tú tienes que buscar tu forma. Entonces, cada uno va a buscar su forma. Pero en general, las estrategias en todos los temas ambientales, y la energía no es la excepción, es que primero tenemos que reducir. Después que reducimos, vamos a buscar entonces lo más eficiente, y de último, las tecnologías que no sean costosas. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas personas tratan de implantar programas de eficiencia energética. En primer lugar, hay que reducir. O sea, no vamos a emplear energía en lo que no necesitamos. Después vamos a ver qué tecnología ponemos. Por ejemplo, me lo dicen incluso las empresas que instalan los paneles solares, que muchos clientes llegan y dicen: yo consumo tanto y quiero que me pongas paneles solares. Pero eso no tiene sentido. Primero hay que tratar de hacerle un estudio para que baje el consumo. O sea, si está lleno de lámparas ineficientes, mejor cambiamos primero las lámparas para ponerle los paneles solares. Porque ¿qué pasa? A lo mejor las lámparas, si reduce a un 25% lo que consume en energía para las luces, entonces solamente tiene que poner un 25% de los paneles. Pero si lo quiere poner con las luces ineficientes, después dice: pero esto es carísimo. Pero es que no puedes usar una tecnología eficiente sin haber reducido primero tu consumo. Entonces, en el tema de energía, la reducción del consumo, sobre todo en los edificios nuevos, empieza por lo que nos envuelve en el edificio, para no dejar entrar el calor, porque el mayor gasto que tenemos de energía en Panamá es el aire acondicionado. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un tema de que entra parte del calor, porque tenemos mucho vidrio orientado hacia el lado oeste. A lo mejor hay formas en que eso, incluso naturalmente, con unos árboles que nos den sombra o algún otro tipo de estrategia, se puede mitigar. Pero que resulta que este espacio no está ocupado todo el día, porque es un espacio itinerante. Pero en muchas oficinas y en muchos lugares tenemos a la gente todo el día donde está entrando calor, y entonces tenemos que forzar a usar más aire acondicionado. Entonces, eso es lo primero que hacemos los arquitectos, ver lo que nos envuelve. Después, entonces entramos a poner lo más eficiente que haya. Y por último, entonces entramos a tratar de tener, por ejemplo, la generación en sitio, como pueden ser los paneles solares. Otro tema es los materiales y recursos. En primer lugar, el reciclaje. Sé que el sábado pasado estuvo aquí mi colega Guardia hablando sobre el tema de reciclaje. Yo no pude venir, pero sé que tuvo una conversación extensa sobre eso. Algo muy importante de los edificios sostenibles o verdes es que todos tienen que tener un centro de acopio. Casi todos hacen un proceso de reciclaje durante la construcción, pero independientemente de eso tienen un centro de acopio para los usuarios cuando les toque utilizar. ¿Por qué es esto? Porque el reciclable no es rentable, la recolección del reciclable día a día. De hecho, la recolección de los desechos que van para Patacón tampoco es rentable día a día. Y vaya el momento que nos vamos a tener que enfrentar con eso en las zonas de la ciudad que se recoge todos los días, porque no es viable. En ninguna parte del mundo te recogen la basura todos los días. Y en la puerta de tu casa. Incluso en el primer mundo, tu basura la tienes que llevar allá a la esquina. Tú la llevas y el camión pasa allá cada 3 días.
Entonces, esas son cosas que nos tenemos que mentalizar porque vienen. Pero en el tema de los reciclables hay también que no se puede llevar los reciclables todos los días. O sea, yo no puedo pasar a buscar una bolsita de 3 latitas o de 2 botellas plásticas. Hay que esperar que se acumule una cantidad para que entonces ese viaje que se hace a la recicladora sea rentable. Entonces, por eso se necesitan los centros de acopio. Sin los centros de acopio o las estaciones de acopio, los usuarios no van a poder reciclar, porque cuando se les empiezan a acumular las cosas, o empiezan a llamar a la recicladora y la recicladora le va a decir que no lo va a ir a buscar porque es muy poquito, o va a ir una vez y después no regresa, o entonces dicen ya no puedo porque no tengo dónde ponerlo y de todas maneras se lo doy al camión. Entonces necesitamos los centros de acopio en los edificios para poder reciclar. Recordemos que con el reciclaje nosotros podemos llegar a 60 a 70% de desvío de lo que va a Patacón. En Panamá estamos produciendo varios miles de toneladas diarias de desechos que son reciclables. Es bien importante que podamos contar con los espacios para esto. Bien, otro tema que tiene que ver con materiales y recursos es que los materiales sean durables, porque si vamos a analizar el ciclo de vida, ¿de qué me sirve poner un material que a los 2 o 3 años lo voy a tener que reemplazar? Yo quiero algo que me dure, que sea de bajo mantenimiento. Y luego también voy a entrar en otras consideraciones, como por ejemplo que puedo utilizar materiales que sean de fuentes rápidamente renovables. Por ejemplo, las maderas de rápido crecimiento, como el bambú. O sea, si yo planto un bambú, en 2 años el bambú crece y yo lo puedo convertir en una pieza de madera. Si yo planto un árbol de caoba, tengo que esperar 30 años. Entonces, cuando corto el bambú, reemplazarlo me toma 2, pero cuando corto la caoba, reemplazarlo me toma 30. Entonces, ahí viene lo que nosotros tenemos que sopesar al escoger los materiales. También existen organizaciones que certifican las maderas y que le garantizan a la persona que compra que esas maderas han sido cultivadas, no son extraídas de bosques descontroladamente, no ha habido trabajo infantil, no ha habido malas condiciones en su extracción, han sido transportadas adecuadamente y, por ejemplo, algunas tienen como este sello. El Ministerio de Ambiente en Panamá acaba de sacar una iniciativa de madera legal y sostenible, porque la extracción que tenemos de madera ilegal para exportar es realmente alarmante. Entonces, ahora mismo ellos están empezando con la implementación de un sistema parecido al de FCC en que a cada tronco se le pone una identificación. Y cuando cortas el tronco en 2 piezas, lleva el número del tronco con un 1 y un 2. Y luego cuando lo transportas en la guía tiene que tener, y ellos puedan entonces fiscalizar, eso se llama cadena de custodia, ¿de dónde vino eso? Cuando llega el contenedor al puerto. Pero es importante entonces que nosotros nos preocupemos porque los materiales sean lo más sostenibles posibles. Otros temas que tenemos son los de calidad de aire interior. En los edificios, sobre todo que estamos climatizados, podemos tener muchos problemas de aire interior y de salud si no tomamos en cuenta distintos aspectos. En primero son los contaminantes biológicos, los hongos y mohos que nos rodean por todas partes en este clima. Si nosotros no tenemos un control adecuado de la humedad, de los sobre todo de otros materiales, se nos van a crear estos hongos y mohos que le producen una cantidad de enfermedades respiratorias a la gente. Entonces, eso lo tenemos que cuidar muchísimo. Y en los sistemas de aire acondicionado también. O, por otro lado, los contaminantes químicos, las pinturas que sean bajas en contaminantes. Hoy en día todas las casas comerciales de pinturas tienen las pinturas bajas en compuestos volátiles orgánicos, que les llaman 0VOC. Ellos las promocionan como que no huelen, porque todo lo que huele a nuevo o a pintura o a algún químico es porque estamos aspirando ese químico. Por ejemplo, los aglomerados de madera, la mayoría contienen urea formaldehído. Los viniles de los carros también, por eso uno entra a un carro y dice, ¡ay, qué rico, huele a nuevo! Bueno, ese huele a nuevo son compuestos volátiles orgánicos que son perjudiciales para la salud.
Entonces, la idea es que utilicemos materiales que contengan la menor cantidad de químicos posibles. También otro tema muy importante es el polvo, porque el polvo nos produce muchas alergias. Entonces, cuando se trabaja en interiores, los aires acondicionados, por ejemplo, hay que tapar los ductos cuando vamos a hacer un trabajo, porque si no empiezan a alejar el gypsum y otros materiales y todo ese polvo se va para los ductos. Cuando vienen los aires, todo eso cae de nuevo. Entonces uno ve a las personas con los ojos irritados, alergias en la piel, los asmáticos se incapacitan, o sea, viene toda una serie de problemas. Entonces esos son aspectos que tenemos que cuidar. Y bien, la idea es, les he dado unos pocos ejemplos, pero que todas estas estrategias las podamos integrar dentro del edificio, ¿no? Ser amigables con el entorno, podernos transportar sin tanto gasto energético, tener eficiencia en agua, tener un mejor uso de la energía, libres de contaminantes y con salud, y de ser posible que tengamos vistas, que tengamos algunos otros elementos que nos enriquezcan. Las plantas, por ejemplo, las plantas de interiores, está comprobado que disminuyen el nivel de estrés de las personas, porque cuando uno ve una planta hay una sensación automática de relajación en las personas. Esto se ha medido por algunos estudiosos, pero las plantas de interiores hay algunas que absorben el dióxido de carbono y los compuestos volátiles. Por ejemplo, la lengua de suegra, el ficus, que son plantas de interiores. Entonces nos están haciendo una doble función. Nos relajan, pero también nos ayudan a limpiar ese ambiente cuando hay químicos. Entonces este es el tipo de estrategias en las cuales podemos ir haciendo sinergia. Bueno, creo que yo he hablado mucho y si me oyera la nutricionista me mata, ¿no? Pero les agradezco su paciencia y estoy aquí a la disposición para las preguntas que me quieran hacer. Hemos pasado volandito por muchos temas que se pueden tocar en profundidad mayor, pero ustedes me dirán. Gracias.